Como les decía, arrancamos con la guía 8 de inducción magnética. Vamos a hacer un primer repaso teórico de lo que estuvieron viendo en la clase con el profe Ponce. Entonces, lo que vamos a ver parte de los descubrimientos de este señor, Faraday, un físico inglés, fíjense, del siglo... ¿Qué siglo es este? 18, 19. 18. Bien, 18 el nacimiento, 19. Fíjense que el apogeo de la electrodinámica clásica está en el siglo, precisamente en el siglo XIX. Termina de consolidarse a fines del 1800 con Maxwell, pero este señor, este físico inglés, Faraday, casi en simultáneo con otro físico americano, norteamericano, estadounidense, justamente descubren este fenómeno que tiene que ver con la relación entre fenómenos magnéticos y fenómenos eléctricos en casos dinámicos, es decir, en casos en que hay cambios en algunas características magnéticas, ahora vamos a ver con precisión cuáles, aparecen campos eléctricos. El fenómeno de la inducción eléctrica. Interesante, como nota al pie, como nota al margen, para hablar también de la vida de estos personajes, de estos grandes científicos, que estos científicos han hecho grandes aportes a la ciencia y la historia de la ciencia, que este señor, siendo parte de un gran imperio como el Imperio Británico, se niega a ser parte, digamos, de los desarrollos de, podríamos decir, armamentos bélicos, que tenían que ver en aquel momento. También es una persona que sabía mucho de química. Se niega a participar en el desarrollo de gases mortíferos. Me parece que vale la pena rescatarlo. Básicamente, ¿qué consiste el fenómeno de la inducción magnética? Lo que vemos acá en esta representación esta es una imagen tomada del libro de Tipler. Fíjense, un solenoide, una bobina, con un alambre enrollado muy finamente, una vuelta al lado de la otra, y conectados sus extremos a un galvanómetro, que ustedes saben que es este instrumento que nos permite medir la corriente que circula por el alambre. Fíjense que en esta imagen lo que se ve es cómo de algún modo se está moviendo un imán hacia adentro y hacia afuera de la bobina y cómo se muestra que existe una medición no nula, podríamos decir, de corriente eléctrica. Es decir, acá no hay ninguna fuente de FEM, no hay ninguna batería, quiero decir. Y si esta persona no estuviese moviendo el imán, nosotros veríamos una medición nula. Fíjense en este esquema. Si tenemos un imán fijo, no móvil, y tenemos el esquema de lo que les estaba mostrando en la foto, entonces nuestro galvanómetro va a mostrar corriente nula, como es de esperar. Pero si el imán comienza a moverse hacia arriba y hacia abajo, como lo vemos acá, o hacia arriba o hacia abajo, o con un movimiento de este tipo, entonces la aguja va a empezar a cambiar de medición, es decir, vamos a notar que hay una corriente eléctrica. Y lo que vamos a ponernos a estudiar a partir de ahora es el origen de esa corriente eléctrica. No solo es posible generar este tipo de corriente, que vamos a llamar corriente inducida en principio por este movimiento, ahora vamos otra vez a describirlo con más precisión a medida que avancemos, sino hay otras maneras de generarlo. Por ejemplo, fíjense, conectamos otra bobina a una fuente de corriente continua, como esta que está acá, una batería. Entonces sabemos que esta bobina, que es un solenoide, genera un campo magnético. Y si yo también lo muevo, la acerco o la alejo a esta bobina, también voy a ver una marca que me indica que la corriente es no nula. Y el tercer caso es, fíjense, este que se muestra aquí a la derecha, donde tenemos la
bobina, si queremos, secundaria, la que está conectada a la batería. Fíjense que si decimos, bueno, inicialmente no hay ninguna corriente porque está abierto este interruptor, entonces aquí no hay ninguna corriente. Por esta bobina no circula ninguna corriente. Pero en el momento en que yo cierro el interruptor, entonces comienza a haber una circulación de corriente a través de todo este solenoide. Es decir, la corriente pasa en este circuito de acá, ¿no? El circuito externo, pasa de ser 0 a tener algún valor. La ley de Ohm, como esto es una batería, es una fuente de corriente continua, la ley de Ohm nos va a decir que la corriente que va a circular por acá, cuando estemos en fase estacionaria, va a ser V, es decir, la diferencia de potencial entre estos dos bornes, sobre R, que es la resistencia de todo el cable, todo el alambre. Pero entre 0 y esa corriente, nosotros habíamos dicho cuando estudiamos corriente continua, que había un momento, una fase no estacionaria, una fase transitoria muy breve, en que la corriente pasa de 0 a ese valor y después se mantiene constante. A esa fase no la trabajábamos, la dejábamos de lado porque decíamos nos interesaba qué pasaba cuando ya estábamos en la fase estacionaria, es decir, cuando la corriente es continua. Ahora sí nos interesa que en el momento en que conectamos y la corriente pasa de 0 a algún valor, la corriente está cambiando y por lo tanto al estar cambiando la corriente, el campo magnético que genera este solenoide también está cambiando y ese cambio de campo magnético está generando una corriente inducida. Esto como fenomenológicamente, y ahora vamos a ir metiéndonos a explicar lo que está sucediendo. Les muestro una animación, esto sería bueno verlo en el laboratorio, pero al no poder estar físicamente, les muestro esta animación. Tomo esta representación de un imán. Fíjense, tengo una bobina conectada a una lámpara y que a su vez está conectada a un instrumento de medición de voltaje, de diferencia de potencial. Fíjense que naturalmente, como esto no está conectado a ninguna fuente, el voltaje es 0, la lámpara está apagada, pero si yo, fíjense, tomo el imán y lo acerco, fíjense que por un instante se encendió la lámpara y se movió este instrumento que me mide el voltaje, es decir, se genera una diferencia de potencial, podríamos decir, se genera una FEM. Fíjense, a medida que acerco o alejo, fíjense cómo cambia o cómo se enciende la lámpara porque se genera una FEM y por lo tanto circula una corriente. Esa corriente que circula, esa FEM que aparece, que medimos acá, la vamos a llamar FEM inducida y corriente inducida. ¿Ok? El hecho de que yo esté moviendo, fíjense que no, el hecho de que esté el imán no genera ninguna FEM ni corriente inducida. Es el hecho de que haya un movimiento, este movimiento, que puede ser solo este, o ir moviendo, lo que está generando un cambio de, perdón, que está generando que aparezca una FEM o que aparezca una corriente, y por eso vamos a decir que es inducida por lo que vamos a ver que es la variación del flujo de campo magnético alrededor de esta espira. Como vamos a hablar de flujo, entonces conviene que recordemos lo que ya habíamos trabajado cuando estudiamos la ley de Gauss en electrostática, donde nos habíamos concentrado durante un buen tiempo para estudiar el flujo de campo eléctrico a través de una superficie. En aquel caso, nos referíamos, ¿no?, cuando hablamos de la ley de Gauss, al flujo de campo eléctrico en una superficie cerrada. Decíamos que el flujo de campo eléctrico en una superficie cerrada es igual a la carga que encierra esa superficie dividido una constante, que es la permitividad del vacío, epsilon 0. En este caso, nos vamos a concentrar en el flujo no de campo eléctrico, sino de campo magnético, pero no en una superficie cerrada, sino en una superficie cualquiera abierta. Entonces, imaginémonos esta superficie cuyos límites, cuyos bordes están pintados con un color verde más oscuro.
Fíjense, la superficie está pintada con un verde claro, sus límites están pintados con un verde oscuro. ¿Cómo calculábamos el flujo de campo magnético a través de esta superficie? Tomábamos un elemento diferencial de área dentro de esta superficie, como este que está señalado acá, y para esa área diferencial, ¿eh? calculamos el flujo a través de ese área diferencial como el producto escalar del campo magnético en esa área y el diferencial de área, el vector diferencial de área. ¿Pero qué era el vector diferencial de área? Era el diferencial de área, es decir, el valor, la magnitud de este diferencial de área, de esta área diferencial, la superficie de esa área diferencial, podríamos decir, en una dirección normal al área, acá dada por el versor n. Y acuérdense que teníamos una ambigüedad acá. Este versor n siempre tiene que ser normal al área, pero puede ir para este lado o puede ir para el lado contrario. Tenemos dos sentidos posibles. En el caso de la ley de Gauss, y no quiero que se confunda con eso, como hablábamos de superficies cerradas, decíamos que el área siempre era saliente de la superficie. Ahora vamos a hablar de superficies abiertas y por lo tanto podemos tener o este caso o el caso en el que el versor n, que hace referencia al diferencial de área, vaya en sentido contrario. ¿Cómo resolvemos el producto escalar? Hacemos el módulo de B, el módulo del diferencial de área, por el coseno del ángulo que forman. Este que sería el diferencial de A, que es igual al diferencial de A multiplicado por n versor, eso es el vector diferencial de área. Lo multiplico escalarmente por el campo magnético, que eso es igual a ser el módulo de esto, por el módulo de este y por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Hasta acá nada nuevo, estamos haciendo simplemente un repaso. ¿Qué hacemos luego? Tenemos que sumar esto, es decir, el flujo no solo para un diferencial de área, sino para otro que esté al lado, al lado, al lado, al lado. Sumamos para todos los diferenciales de área dentro de este área verde y eso me da el flujo de campo magnético que atraviesa toda esta área. Si mi área es un área plana, como la que estoy mostrando acá, definida por una espira como esta que está señalada con naranja, entonces tenemos un rectángulo definido por esta espira naranja que define un área plana, cuyos límites están dados por esta espira. Fíjense que si tenemos un campo magnético uniforme que atraviesa el área, entonces, ¿cómo encontraremos el flujo de campo magnético? Bueno, tenemos que hacer en cada elemento diferencial de esta área que está aquí pintada con gris, hacemos el producto escalar de un vector normal al plano, como este que está acá con línea punteada. Esta es la dirección normal al plano. Ahora el diferencial de A lo podemos tomar hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla. Vamos a ver que eso es arbitrario. Pero es importante cuál de los dos sentidos consideremos. Y esto lo vamos a relacionar con lo que estuvimos viendo en las últimas clases. Y hacemos el producto escalar del vector diferencial de área por el campo magnético, en ese diferencial, sea que el área venga para acá o que el área vaya para adentro. Y luego sumamos para todos los elementos de esta área. Para un área que no sea necesariamente plana, fíjense que tenemos algo como lo que vemos acá. Otra vez, en este ejemplo, tenemos un campo magnético uniforme. Y les pregunto a ustedes qué dispositivo podría generar un campo magnético uniforme, según lo que estuvimos viendo en la guía anterior. Un solenoide. Un solenoide. Un solenoide largo o de una longitud mucho mayor que el radio cuando estamos lejos de los extremos. Supongamos que esto es justamente que estamos dentro entonces de un solenoide, entonces tenemos un campo magnético uniforme y consideramos algún área definida por este borde que está acá, pero el área en este caso no necesariamente es plana. Entonces, ¿qué hacemos? Consideramos una pequeña área, una superficie diferencial, justamente cuya área vale diferencial de A. Trazamos un vector normal a esa superficie. Este es el vector diferencial de A. La magnitud de este vector es diferencial de A y la dirección del vector es normal a la superficie. Y el sentido puede ir
en un sentido o el sentido contrario, podemos elegir el sentido, siempre que sea normal al área. Y fíjense que en este caso particular el campo magnético no coincide con la dirección del área. Entonces a este campo magnético yo lo puedo descomponer en una dirección o como la suma de dos vectores. Uno que sea perpendicular al área y otro que sea paralelo al plano del área, de este área diferencial. ¿Sí? Y ahí yo dije plano porque estamos hablando, como hablamos de un área muy pequeña, podemos definirla en este caso como si fuese un área plana. Entonces tenemos algo paralelo, podríamos decir también tangencial a esa área, y algo y una dirección perpendicular al área. Justamente esta que está acá, esta componente del campo magnético, tiene la misma dirección que el diferencial de área, y esta tiene una dirección normal. Lo que vamos a ver es que si queremos conocer el flujo que atraviesa un diferencial de área, por eso lo voy a llamar diferencial de flujo, va a ser el campo magnético en esta área multiplicado por el diferencial, escalarmente por el diferencial de A. Acá hago un paréntesis, este simbolito, que es un punto grande en el medio, implica un producto escalar. No es un punto común, no es un punto que va abajo, sino un punto que va en el medio. Simboliza producto escalar entre dos vectores. Este punto no está acá abajo, sino acá en el medio. Digo porque algunos se olvidaron de eso en el examen. Ahora, este producto escalar se vuelve igual al producto de esta componente del campo magnético por la magnitud del diferencial de área de este vector, que es justamente el diferencial de área. Es esto que vemos acá. Que no es otra cosa que el módulo de este vector multiplicado por el módulo de este vector multiplicado por el coseno del ángulo que forman. La definición de producto escalar. Para que vean que es exactamente lo mismo, hagan el producto de B por el coseno de phi, B coseno de phi, la magnitud de este vector por el coseno de este ángulo y me da la magnitud de este vector, que es justamente lo que tengo acá. Bien, avanzamos un poquito más. Y entonces, ¿qué pasa en el caso de tener un solenoide? Supongan este sistema, digamos, acá tenemos poquitas espiras, tenemos solo 4 vueltas, y están bien como estiradas para que lo veamos bien. Supongamos que este sistema de 4 vueltas, esta bobina de 4 vueltas, está en una región donde hay campo magnético uniforme como el que se muestra en la figura. El flujo de campo magnético a través del sistema va a ser NBA coseno de tita. ¿De dónde sale esta expresión? Tomo una única vuelta, hago como un recorte de una de las vueltas. En un solenoide o una bobina, lo que asumimos es que las vueltas están muy pegadas unas a la otra, entonces prácticamente están cerradas, ¿no? Prácticamente determinan una superficie. Entonces, esta vuelta tiene un área A y es atravesada por un campo magnético B uniforme y en dirección normal al área. Entonces, el flujo de campo magnético a través de esta área única es el producto escalar del campo por el área, que va a ser B por A por coseno de tita. Fíjense que es lo mismo que aparece acá. En este caso, tita para nosotros vale 0. Y vamos a tener Bn por A, donde Bn hace referencia al campo magnético en la dirección normal al área. En este caso, todo el campo magnético está en esa dirección. Y aparece este n, ¿por qué? Porque fíjense, toda esta expresión de acá es la misma que está acá. Y n es el número de vueltas precisamente porque al aumentar la cantidad de vueltas, aumenta el flujo de campo magnético que atraviesa el dispositivo. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un paso más pequeño y volvemos para atrás a repasar esto. Ustedes saben, por lo que estuvieron viendo en las clases de teoría,
que cuando ese flujo de campo magnético, este phi sub m, cambia con el tiempo, entonces aparece una FEM inducida que si el flujo de campo magnético aumenta, la FEM tiene signo negativo. Si el flujo de campo magnético disminuye, esto es negativo y por lo tanto la FEM va a ser positiva. Vamos a ir estudiando esto. ¿Qué significa esto? Volvemos ahora a verlo con un poquito más detalle, lo que estábamos viendo hoy de manera simplemente fenomenológica. Acerco un imán como este que veo acá representado en esta figura. El polo norte está representado acá. Lo acerco a una espira, como esta que está acá, fíjense, que define un área plana. Esta tiene un área plana encerrada, S, pintada de amarillo. Yo tengo acá un material conductor. Yo acerco este imán y cuando acerco el imán, fíjense que, por ejemplo, en esta imagen, ¿cuántas líneas de campo magnético atraviesan la superficie? Una o puede ser que Una, tres. una. Está bien, esta estamos justo en el borde, consideremos que no entran. Yo acerco el imán, ¿cuántas líneas de campo? Es el mismo imán. Las líneas de campo que generan son las mismas. ¿Cuántas líneas de campo atraviesan ahora a la espira? O la- 5. bien, a la superficie que encierra, digamos así, la espira. 5. Por lo tanto, ¿qué pasó de acá a acá? Aumentó el flujo de campo magnético. Fijémonos en lo siguiente. Acá tenemos flujo de campo y cambio del flujo con el tiempo. La derivada temporal es el cambio del flujo a medida que transcurre el tiempo. Vamos a considerar, esto es arbitrario, que el área va de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces el vector área de cada uno de los diferenciales de área de esta superficie van de izquierda a derecha. Les pregunto, en este caso, ¿el flujo es positivo o negativo? Esto es una foto. Positivo, profe. Positivo. ¿El flujo en este caso es positivo o negativo? Positivo. Sigue siendo positivo. Sigue siendo positivo. Y su magnitud, es decir, la cantidad de flujo, podríamos decir, ¿no? ¿El flujo es mayor acá o acá? En el segundo. En la segunda. Acá esa magnitud es mayor que acá. Es positiva acá, y es importante esto que estoy diciendo, y pasó de un cierto valor de flujo a otro que es aún mayor. Pasamos de un cierto valor positivo a un valor positivo por encima del primero. Ojo acá, después lo vamos a retomar, no los quiero confundir, que no es lo mismo, el fenómeno va a ser el mismo, ¿no? Pero no es lo mismo que considere yo un diferencial de A que vaya de derecha a izquierda. ¿Qué pasaría si tuviese un diferencial, o sea, si mi superficie va de derecha a izquierda? ¿Cómo es el flujo en el primer caso? Negativo. Negativo. ¿Y en el segundo caso? También negativo. También negativo. Ahora, y acá tenemos que estar atentos y los invito a pensar un ratito. ¿En cuál de los dos casos? Pensémoslo si quieren primero en el módulo ahora de ese flujo. Los dos son negativos, pero ¿cuál módulo es mayor? ¿El módulo de cuál flujo sería mayor? ¿El de arriba o el de abajo? De abajo. El de abajo. El de abajo. El de abajo tiene mayor módulo. Por lo tanto, ahora les pregunto, ¿cuál flujo de campo magnético sería mayor? El de arriba. Efectivamente, el de arriba sería mayor y en ese caso estaría disminuyendo el flujo de campo magnético. En un caso está aumentando, en el otro está disminuyendo. Ojo con esto, ¿eh? El fenómeno, por supuesto que va a ser el mismo, pero concentrémonos primero en el primer caso, es decir, consideremos el vector área yendo de izquierda a derecha. Entonces dijimos que el flujo de campo magnético está aumentando. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, esta derivada que está acá,
¿Tiene signo positivo o signo negativo? Positivo. Signo positivo, multiplico por algo negativo, vamos a decir que la FEM es negativa. Y después nos vamos a concentrar acá, ¿no? En esta expresión, en qué es esta FEM o qué representa esta FEM. Va a aparecer, por lo tanto, esto que está acá, esta FEM, es lo que llamamos justamente la FEM inducida. ¿Inducida por qué? Por el cambio de flujo de campo magnético. No por el cambio de campo magnético, necesariamente. Por el cambio de flujo de campo magnético. Lo que está cambiando acá es el flujo de campo magnético. Profe, Sí. sobre eso que acaba de decir, eso sería porque viendo las dos imágenes, en sí a ver, el módulo, por ejemplo, del campo magnético siempre se mantiene por más de que lo estemos moviendo hacia un costado, pero lo que estaría cambiando Mm, es cuántas líneas de campo magnético entran a la superficie. claro, pero pensá que, acordate, también lo habíamos visto en electricidad, que las líneas de campo lo que me ayudan a ver es eh, pensar que la densidad de líneas de campo por unidad de área está relacionada con la intensidad del campo. Es decir, el campo magnético es más intenso acá que acá. El campo magnético es más intenso acá que acá. O sea que estas son líneas de campo, Gastón. No confundas con la magnitud. No es un campo uniforme. Por lo tanto, si bien tiene la misma dirección y sentido, por ejemplo acá, el módulo o la magnitud del campo acá y la magnitud del campo acá no son iguales. Acá es menos intenso que acá. Claro, entiendo, entiendo. Eh, lo que Lautaro estoy también le diciendo... pasa. ¿Cómo? Que entendí. Y que Lautaro soy. ¿Qué dije yo, perdón? Gastón. Gastón, Lautaro. Cuando me voy acercando a la espira, a lo que yo hago referencia a que lo que cambia es el flujo y no el campo, lo podemos retomar un poco más adelante cuando veamos todas las, a ver, todos los modos en que varía o que puede variar el flujo de campo magnético. Pueden haber casos, solo lo adelanto para vos, Lautaro, pero no quiero que los confunda, pueden haber casos en que varía el campo y sin embargo no varía el flujo y por lo tanto no habría FEM inducida. Son casos un poco más complejos de los que vamos a ver en esta clase de hoy, pero pueden haber casos en los que varía el campo magnético, que en alguna región definida por una espira, y sin embargo no varía el flujo de campo magnético. Por ejemplo, porque está cambiando el área o porque está rotando la espira, además de cambiar el campo. Pero volvamos a este caso primero, ¿no? Porque es importante que vayamos paso a paso. Miremos, entonces dijimos que en este caso nuestro, considerando el área de izquierda a derecha, estaba aumentando el flujo. Entonces, miren, en esta expresión que está acá, esta integral que yo tengo acá, es la integral que me define el flujo en la superficie S, donde nosotros estamos definiendo este versor N como un versor que va de izquierda a derecha, dijimos. Y vimos que esta integral tiene un cierto valor positivo acá y tiene un valor positivo también abajo, pero abajo es mayor que arriba. ¿Sí? ¿Todos están siguiendo? Sí. Profe, repite esa última parte, por favor. Me perdí un Sí, toque. claro. Lo que acabábamos de decir hoy más temprano es que habíamos definido el flujo en esta superficie y el flujo en esta superficie cuando el imán estaba a una cierta distancia y cuando el imán está más cerca. Es como que tomamos dos fotos. No tomamos la película, sino foto 1, el imán más lejos, foto 2, el imán más cerca. Y analizamos cualitativamente el signo y la magnitud del flujo de campo magnético. Y dijimos que el campo magnético va de izquierda a derecha y que si considerábamos el área también de izquierda a derecha, en cada elemento de esta superficie, entonces el flujo era positivo acá y por la misma razón el flujo también era positivo acá. Vimos primero el signo en los dos casos. Y luego dijimos, el flujo es menor acá que acá. ¿Cómo calculaba el flujo? Si quiero
asignar un valor al flujo, tengo que hacer esta integral, es decir, hacer la multiplicación escalar del campo magnético por el diferencial de A en cada diferencial de A. Y luego sumar o integrar para todo el área, para toda la superficie de interés. Nota al pie de página, el flujo de campo magnético, fíjense que tiene unidades de campo por área. En el sistema internacional, Tesla por metro cuadrado. Esa unidad la llamamos Weber. Se escribe W-E-B larga E-R. Ahora, aumentó el flujo, dijimos nosotros, y si entonces hacemos una comparación temporal, porque lo que estamos viendo ahora sí ponemos la película y vemos cómo el imán se va acercando, entonces el flujo va aumentando mientras pasamos de este caso a este caso. Entonces, la variación temporal del flujo de campo magnético, no miren este signo, solo la variación temporal del flujo, es decir, esto, la variación temporal del flujo, ¿tiene signo positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque aumentó. Ahora, eso lo multiplico por un signo menos, que es este signo menos que está acá, me queda algo negativo. Un escalar negativo. Un escalar negativo. Y eso es la FEM. ¿Pero qué es la FEM? Y acá préstenme mucha atención, porque esto puede ser motivo de confusión y vamos a volver una y otra vez sobre esto. La FEM, fíjense que tiene esta expresión que los más memoriosos de ustedes, los más estudiosos, la deben tener presente y pueden relacionarla con algo que ya habíamos visto. Y nosotros hacíamos una integral de campo eléctrico en una línea para encontrar qué magnitud. La densidad de corriente. No, Flujo de campo Potencial, eléctrico. no. diferencia de ¿Cómo? potencial. Flujo de campo eléctrico. Diferencia de potencial. Flashé. No, el flujo de campo eléctrico es algo parecido a esto, con el campo eléctrico en vez del campo magnético. Sí, me equivoqué con el área. Eso, esto que está acá, si yo hago el producto escalar de E diferencial de L, eso me da menos diferencial de B de potencial. Y acuérdense que la diferencia de potencial que dijo Andrea recién era menos, la diferencia de potencial entre dos puntos, era menos la integral entre esos puntos del campo eléctrico diferencial de L. Pero ojo, eso era válido en el caso electrostático, es decir, para cargas estáticas, cargas que no están en movimiento, o mejor dicho, densidades de cargas que no cambian con el tiempo. Lo que habíamos visto en toda la primera parte de la materia, en electrostática. Y habíamos dicho que los campos eléctricos que generan las cargas estáticas, o con mayor precisión, las densidades de cargas que no cambian con el tiempo, eran conservativos, ¿no? Generaban fuerzas conservativas sobre otras cargas. Y como esas fuerzas eran conservativas, los campos eran conservativos y podíamos hablar de energía potencial y luego de potencial eléctrico. ¿Me siguen todo este razonamiento? Como en el caso estático, las fuerzas eran conservativas, entonces podíamos hablar de energía potencial. Como el campo es estático, perdón, como el campo es conservativo, perdón, como la fuerza es conservativa, puedo hablar de campo eléctrico conservativo y asociado a ese campo eléctrico conservativo hablamos del potencial o la diferencia de potencial. Ahora bien, ¿cuánto valdría si el campo, si tuviese esta integral y estábamos hablando de electrostática, cuánto valdría esta integral sobre una línea cerrada de campo eléctrico diferencial de L? Cero. Cero. Si acá yo tengo un campo eléctrico conservativo, la integral de campo eléctrico entre un punto y el mismo punto a través de cualquier trayectoria es cero. Precisamente esa es la definición de campo conservativo, que era lo que nos permitía hablar de potencial eléctrico.
Bueno, acá hagamos una pausa y fíjense que acá dice campo eléctrico no conservativo. ¿Qué significa esto? Que la variación de flujo de campo magnético, todo esto que está acá, genera un campo eléctrico que es no conservativo. Y por eso esto, que tiene unidades de potencial, esto se mide en volts, no es un potencial, no es una diferencia de potencial, porque este campo eléctrico es no conservativo. No podemos hablar de potencial, porque justamente estamos ahora haciendo una integral en una trayectoria cerrada y nos da algo distinto de cero. Por lo tanto, eso no puede ser conservativo. Ahora volvamos un poquito y fijémonos. Habíamos dicho que esta, para nuestro caso, este caso particular, la variación de flujo de campo magnético es positiva. Con este signo negativo, esta FEM se vuelve negativa. ¿Qué es esta FEM? Está asociada a este campo eléctrico inducido que aparece. ¿Cuál va a ser el sentido del campo eléctrico? Fíjense, ahora sí es importante lo del área, porque este versor n, y acá les pido que me presten mucha atención, este versor n, que yo les dije que era arbitrario, que podíamos tomarlo en un sentido o en el otro sentido, me fija a este diferencial de L. ¿Qué significa? Que si yo fijo un n, el L está fijado. Vamos a ver cómo. Pero si tomo un n de sentido contrario, el L también tendrá sentido contrario. ¿Cómo miramos eso? Con la regla de la mano derecha. Si n, por ejemplo, va de izquierda a derecha, como en este caso, entonces el diferencial de L va a ser un vector tangente a la curva, como siempre, pero el sentido va a estar indicado por nuestros dedos, los 4 dedos que no son el pulgar de la mano derecha. Es decir, si yo indico con el dedo pulgar el versor n, el del área, entonces los diferenciales de L van a estar indicados por los otros 4 dedos de mi mano derecha. Vamos entonces a mirarlo con un poquito de detalle acá. Fíjense, como para mí n va de izquierda a derecha, es lo que dijimos, entonces el diferencial de L está fijo y circula así. Acá atrás va a ir hacia arriba, viene hacia nosotros el diferencial de L, acá baja, baja, baja y empieza a subir, etc. Ese va a ser el sentido del diferencial de L. ¿Ok? Pero fíjense que acá yo tengo un producto escalar de E diferencial de L y eso me tiene que dar algo negativo por lo que acabo de ver. Eso implica, para que este producto escalar sea negativo, que el campo eléctrico tiene que tener sentido contrario al diferencial de L. Y entonces tiene este sentido que está indicado en la figura. ¿Esto qué implica? Si hay un campo eléctrico como este que indica la figura, esto implica que si hubiesen cargas libres positivas en el material, como sabemos que existen en los conductores, y esto es un material conductor, ¿qué se va a producir acá? ¿Puedo repetir? Les pido que se concentren, después siguen con lo que estén escribiendo en el chat, pero esto es suficientemente difícil como para meditar la mayor concentración posible. Y lo repito las veces que sea necesario, pero les pido que me presten atención. Se generó entonces este campo eléctrico inducido. Si este es un material conductor, por ser un material conductor, tenía una característica. ¿Qué pasaba con las cargas en el material? Se podían mover libremente. Existen cargas libres, o sea, cargas que se pueden mover libremente, efectivamente. Si hay un campo eléctrico, ¿qué va a pasar con esas cargas? Van a seguir la dirección del campo eléctrico. Depende. Depende del signo de la carga. Perfecto, exactamente. Si las cargas libres son positivas, entonces las cargas libres positivas se van a mover en el mismo sentido que indica el campo. Las cargas libres negativas en sentido contrario, que sabemos que las cargas que se mueven en la materia son los electrones, las cargas negativas, pero
la corriente tiene el sentido contrario al movimiento de las cargas negativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaría pasando acá? Habría una corriente justamente en este sentido. Vamos a analizarlo, esto se va a ir complicando todavía un poco más. Entonces quiero que me sigan y lo volvemos a repetir esto de nuevo. Y lo voy a ir desmenuzando. Y después vamos a meternos en diferentes tipos de ejemplos. Pero la consecuencia de esto es, se está acercando este polo norte del imán a la espira está confeccionada con un material conductor, y debido a ese acercamiento, a ese aumento del flujo de campo magnético, aparece una corriente eléctrica en este material conductor, que tiene este sentido en este caso. Acá lo acabamos de analizar desde el punto de vista matemático. Vamos ahora, dentro de un ratito, a trabajar con la ley de Lenz, que es justamente la que me explica la aparición de este signo. Y vamos a ver, intentar también justificar fenomenológicamente qué es lo que está sucediendo. Porque les complico ahora un poquito, les adelanto, y después rebobinamos, pero al circular corriente acá inducida, ustedes saben que si por un material conductor, por un cable, por una espira, circula corriente, entonces la corriente genera un campo magnético. Y vamos a ver qué pasa con ese campo magnético inducido. Entonces, esto es suficientemente complejo como para meritar que lo vayamos desglosando y vayamos analizándolo paso a paso. ¿Quieren que revisemos completo o quieren que revisemos alguna cuestión particular de todo lo que expliqué? De esta diapositiva, digamos, de esta imagen. Yo quiero entender lo del diferencial de L, profe. Eso de que giraban los dedos pero en dirección contraria a la flechita que están en el dibujo. Perfecto. No estaba en dirección contraria, el dibujito estaba confuso. Si te fijas bien, tipo la flechita, es como si en vez de ser así, que te muestra la flechita para allá, es como que el área estaba así. No, espérame, Gastón, porque si es contrario, esta es la dirección y sentido del campo eléctrico y el diferencial de L es contrario a esta dirección y sentido. Vamos a esta imagen. Esa imagen. Para nosotros, esta va a ser la superficie. Esa representaría a esta superficie de Lautaro. Antes de volver hacia el campo magnético o el campo eléctrico, concentrémonos en lo que pasa con el área y el diferencial de L, que es muy importante. Si yo defino que N, el versor N, que es el versor asociado al área, va hacia la derecha, entonces el diferencial de L es un vector en cada punto de mi espira, tangente a la espira, una dirección tangente a la espira, y el sentido es el que tiene esta flechita, que está dado por la regla de la mano derecha. Profe, ¿ahí no está al revés el sentido? Esto Porque la mano cierra así y la está bien, flecha está puede ser viendo así. confuso, pero mira, Tiago, para tenerlo más claro, esta parte va hacia adelante. Fíjate cómo tapa a la flecha acá. Puede ser confuso verlo como en 3 dimensiones, pero esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás. Viene hacia adelante, va hacia atrás. No me cierra el dibujo en la cabeza, profe, no sé. Sí, ¿me lo puedo Sí, explicar de otra el forma? tema de que la flechita está atrás está confundiendo a todo, profe. Puede ser, puede ser. Fíjense justamente que es una cuestión, puede ser como un efecto visual, podría decir uno, porque lo que tenemos es esto que está acá, está dentro de un plano. Ahora, fíjense, esta flecha, este versor N, parte del centro de esta curva, ¿sí? Y apunta hacia la derecha. Ahora, tengo una parte que está atrás y una parte que está hacia nosotros. Pueden hacer como está haciendo Lautaro Basualdo, pueden tomar una hoja, pueden tomar una virome, que representaría la dirección
o sea, una virome que apunte en una dirección perpendicular a la hoja, representaría el vector diferencial de A. Y luego, fíjense, si la palma de mi mano es el área, ¿no? Representa el plano donde está el área. Entonces, imaginémonos, vamos a hacerlo así para que ustedes lo vean bien. Esta es mi mano derecha. Esta que tengo yo es mi mano derecha. Apunto en este sentido el área. ¿Mm? Mi n va hacia allá. Entonces, ¿qué debo hacer? Uso mi mano derecha y el sentido de circulación del resto de los dedos, manteniendo el pulgar en el mismo sentido que indiqué el diferencial de área, y mis dedos me van indicando en cada parte, en cada bordecito de mi espira, cuál es el sentido del diferencial de L. Siempre es tangente a la curva en cada punto, y el sentido me lo indica la mano derecha. ¿Ahí se entiende un poquito mejor? ¿Lautaro? Yo sí, profe, ya le saqué ya cuando me puse a jugar con la hoja. Ok. ¿Los demás? Bueno, entonces volvemos acá. Fíjense, considerando exactamente lo mismo, el diferencial de A para cada elemento de esta superficie va hacia la derecha. Ahora, si el diferencial de A va hacia la derecha, entonces, ¿qué sucede? El diferencial de L por detrás, en la parte de atrás de la espira, viene hacia arriba. Después viene hacia nosotros y luego viene hacia abajo. Es decir, contrario a estas flechas que se indican acá. Exactamente al revés. El diferencial de L en cada punto de mi espira va a tener sentido contrario a este vector que se indica acá. A cada uno de esos vectores. ¿Sí? Uso la regla de la mano derecha y veo que atrás el diferencial de L viene hacia arriba y acá adelante viene hacia abajo. Ahora, ¿por qué este E, que es el campo eléctrico inducido, tiene sentido contrario al diferencial de L? Justamente porque habíamos dicho que en este caso particular el flujo de campo magnético aumentaba, por lo tanto lo multiplico por un signo menos, esto es negativo, por lo tanto esta integral tiene que ser negativa. Para que esta integral sea negativa, yo tengo que hacer la integral de E diferencial de L en todos los puntos que delimitan a la superficie. Es decir, fíjense que C es la curva que define a la superficie, es el borde de la superficie. Para que esta integral sea negativa, E y diferencial de L tienen que tener sentidos contrarios. Si el diferencial de L acá va hacia arriba, entonces el campo tiene que ir hacia abajo. Si el diferencial de L acá va hacia abajo, el campo tiene que ir hacia arriba. Entonces lo que tengo es un campo eléctrico inducido, que es un campo no conservativo y que induce una corriente. ¿Sí? Ese campo eléctrico, a este campo eléctrico, lo que genera es esta FEM. Esto que está acá es lo que llamo FEM. El campo eléctrico es un campo eléctrico inducido. Es un campo no conservativo. Entonces lo que tengo es un campo inducido, una FEM inducida, por lo tanto una corriente eléctrica inducida, por lo tanto un campo magnético inducido, porque esa corriente va a generar un campo, y un momento magnético inducido. Todo lo que habíamos visto hasta acá, en este breve ejemplo, lo vemos como recapitulado y se nos presenta en su máxima expresión. Todo eso que acabo de decir es importante que me hayan intentado seguir porque vamos a ir metiéndonos en algunos ejemplos. Pero antes de esto, les propongo mirar uno de los ejercicios de nuestra guía. Y fijémonos el problema 1. Determinar el flujo de campo magnético. Como la FEM
y la FEM inducida, la corriente inducida, el campo magnético inducido, el momento magnético inducido, todo esto es parte de la ley de Faraday. Todo esto se origina como un cambio o a partir de un cambio del flujo de campo magnético. Entonces, primero hablemos de flujo y concentrémonos en que estamos seguros de que comprendemos cómo se calcula un flujo de campo magnético. Entonces, determinemos el flujo de campo magnético a través de un solenoide de 50 centímetros de longitud, 3 centímetros de radio, 500 vueltas. Por este solenoide circula una corriente de 7.5 amperes. Se nos pide asumir que el campo magnético dentro del solenoide es uniforme y paralelo a su eje. ¿Por qué esa aclaración? Porque sabemos que en un solenoide real, el campo magnético cerca de los bordes deja de ser uniforme. Entonces, y deja de ser paralelo también a los ejes, ¿no? En el bordecito del solenoide. Entonces, por simplicidad, consideremos un solenoide y que en toda la extensión del solenoide, por dentro del solenoide, el campo es uniforme y paralelo al eje del solenoide. ¿Cómo calculo el flujo de campo magnético dentro del solenoide? Fíjense que yo no estoy hablando de cambio de flujo. No metí el tiempo todavía. Hablé de flujo. ¿Qué debo hacer? Debo ir a esto que acabamos de hacer nosotros. El flujo de campo magnético va a ser igual a la cantidad de vueltas que tenga el solenoide por el producto escalar, si quieren, en una de las espiras, en una de las vueltas, de B escalar A, es decir, el producto de la magnitud de B por el área, por el coseno del ángulo que forman. Fíjense que en mi problema tengo el flujo de campo magnético a través de y me dice que el campo magnético es uniforme y paralelo al eje. Si es paralelo al eje, ¿cómo es la dirección del campo magnético respecto al área definida por alguna de las espiras del solenoide? El ángulo es cero. El ángulo que forman es cero, es decir, el plano de la espira y el campo magnético forman 90 grados. Entonces, el campo magnético y el vector área, si lo consideramos en el mismo sentido que el campo, forman 0 grados y si no, formarían 180 grados. Volvamos a nuestra imagen. Perdón, la cerré sin querer. Entonces, lo que tenemos es campo magnético, área, y como dijo recién Lautaro, este coseno, asumamos que el área va en el mismo sentido que el campo, nuestro vector área, por lo tanto esto vale 1, y nuestro flujo de campo magnético va a ser n, es decir, el número de vueltas de la espira, era dato del problema, la magnitud del campo magnético, ahora vamos a ver si la conocemos, y el área de la espira. ¿Podemos conocer el área de la espira en nuestro problema? El área de una de las espiras, ¿cuánto vale? ¿O cómo la calculo? Pi por 0,03 al cuadrado. No, No sé. pi por Sí, está bien. 0,03 Y metros, entre paréntesis, al cuadrado. O 0,03 pi por 0,03 al cuadrado, metros cuadrados. Metros cuadrados. ¿Ok? Conozco el área. Conozco el número de vueltas. 500 vueltas. Este es n mayúscula. Me falta conocer el campo magnético. ¿Puedo conocer el campo magnético en el interior del solenoide? Utilizando la ley de Ampère, habíamos visto que el campo magnético dentro de un solenoide
era igual a mu0 por n minúscula por i. ¿Pero qué era n minúscula? El número de vueltas por unidad de longitud. ¿Y qué era i? La corriente. Bueno, mu0 es una constante, la conozco, es la permeabilidad del espacio vacío. N minúscula, vamos a ver cómo lo calculo, e i vale 7,5 amperes. ¿Cómo calculo n minúscula? N mayúscula sobre L, que L es la longitud de N. 500 dividido 50 centímetros, o 500 dividido 500 vueltas. 0,05 metros. Sí, vueltas no es una magnitud física, entonces no aparece. Justamente el n minúscula tiene unidades de inversa de distancia, metros a la menos 1. ¿Me siguieron entonces? Con eso tengo el flujo de campo magnético generado por ese sistema. ¿Cómo podría hacer que varíe ese flujo de campo magnético para que aparezca una FEM? Porque hasta ahí no hay una FEM. ¿Hay un campo magnético? Sí. ¿Hay un flujo de campo magnético? Sí. ¿Eso implica que hay una FEM? No. Tiene que variar el flujo de campo magnético para que se induzca la FEM. ¿Cómo puedo hacer para que aparezca una FEM inducida? Profe, a ¿Puedo mí variar lo el que, ángulo? aparte de eso, a mí lo que me quedó medio zumbando de una de las primeras imágenes que mostró, que era la de una bobina adentro de otra, era si no se podía la bobina más chica, digamos, conectarle a corriente alterna. Y Ajá, no sé si pasaría lo mismo. efectivamente. Como todavía no vimos corriente alterna, pero pasaría exactamente lo mismo. Al estar cambiando, que es justamente otra de las opciones que vamos a ver, exactamente pasaría lo mismo. Ahora, esperemos un poco, porque justamente quiero ver la otra posibilidad o las otras posibilidades. Acaban, no sé, creo que fuiste Tiago, la verdad que no presté atención, no sé si era Tiago, ¿sí? Que decía, una posibilidad es, por ejemplo, rotar esto. Ahora les pregunto yo, si yo tengo esto como un solenoide, ¿no? Imagínense así mis manos un solenoide. Lo roto. ¿Cambia el flujo de campo magnético adentro del solenoide? No. Puede ser que durante algún instante de tiempo es como que se va acomodando al solenoide del campo magnético y durante ese instante de tiempo su cara me dice que no. Lo que pasa es que también en ese cambio, en ese momento, está cambiando el área. Y el campo y el área siempre se van acomodando. Por eso me parece que lo que ocurriría sería, Ahí no hay un volvemos a cambio de tener el flujo. mismo caso de que por más de que lo inclinemos un poco, lo pongamos vertical, vamos a seguir teniendo que el campo magnético es paralelo al área en todo momento. Y Por lo entonces el tanto, flujo entonces no el flujo cambia. no cambia. Exacto. Ahí, o sea, se podría buscar cambiar el ángulo entre el campo y el área, sí, pero en el solenoide no lo voy a poder hacer. Después vamos a ver ejemplo, Tiago, de esto. Pero en el solenoide no es el caso. ¿Qué se les ocurre que puedo hacer en función de lo que ya comentó Gastón? De lo que Y le había variar comentado. la corriente. Variar la corriente. Si yo cambio la corriente, entonces lo que cambia es la magnitud del campo magnético dentro del solenoide. El área se mantiene constante, la dirección entre el campo y el área se mantiene constante, pero cambia el flujo de campo magnético. Como cambia el flujo de campo magnético, miremos en esta expresión nuestra. Miremos acá, que no cambia n, el número de vueltas, no cambia el área de una de las espiras, el ángulo que forman sigue siendo el mismo, pero cambia el campo magnético. ¿Qué cambia? Si el campo magnético era mu0
por n minúscula por I, donde n minúscula era n mayúscula sobre L, que es el largo de mi solenoide. No cambia ni N ni L, pero tampoco cambia mu cero, cambia I. Entonces, si yo quisiera encontrar la FEM, lo que debo hacer es derivar temporalmente al flujo. Debería derivar esto con respecto al tiempo. No cambiaría ni n al cuadrado, ni L, ni mu cero, ni A, ni el tita, pero sí cambia I. Entonces, la variación del flujo de campo magnético sería una constante por la derivada temporal de la corriente. Lautaro Basualdo. Profe, ¿ese mu cero que aparece ahí hace referencia a lo que está dentro del solenoide o al medio en general? No, estamos hablando de un solenoide que en su interior no tiene nada más que vacío. Ok, solamente a eso afecta el mu cero entonces. Efectivamente, si no tendríamos Ok. que poner, si tuviésemos dentro un núcleo de hierro de otro material, tendríamos que hablar de otro mu Claro, del claro. material. Vamos a complicarnos en el futuro. Esto es suficientemente complicado como para iniciar, entonces vamos a ir agregando grados de complejidad a medida que avancemos. ¿Se entiende esto que dije recién coloquialmente o quieren que lo escribamos? No, profe, se entiende bastante bien. ¿Los demás también? Yo lo entiendo, sí. Bueno, si todos me siguen hasta acá, podemos dar un paso más hacia adelante. Volvemos a esta imagen y fíjense que lo que habíamos visto era que si acercábamos el imán, o mejor dicho, el polo norte del imán, hacia esta espira, se generaba este campo eléctrico inducido, por lo tanto una corriente que circula en el mismo sentido que el del campo eléctrico inducido. Y pongámonos a pensar entonces y a intentar explicar esto empleando la ley de Lenz. Fíjense, el caso que estábamos viendo recién, el que acabábamos de ver recién, era este. Un imán cuyo polo norte se acerca a la espira. Esto generaba, acabábamos de ver, este tipo de circulación de corriente. Corriente en este sentido. Eso lo vimos recién. La circulación de corriente en una espira genera campo magnético cuyas líneas son como estas que están mostradas acá. Todos lo vimos en la temporada pasada. ¿Sí? Estas son las líneas de campo magnético. Y estas son las líneas de campo magnético que, si ustedes se acuerdan, son semejantes a las que genera un imán, cuyo polo norte estaría acá y cuyo polo sur estaría acá. Entonces, el efecto neto de la aparición de esta corriente induce un campo magnético como este que está acá, que es semejante a la aparición de un imán. ¿Y qué va a generar? ¿Qué va a experimentar este imán, o mejor dicho, perdón, esta espira, debido a que se le está acercando este imán? Un campo magnético en el sentido contrario. Va a experimentar una fuerza de repulsión. Tenemos norte con norte. Este imán se acerca a la espira y la espira va a tender a alejarse. Va a tender a repeler al imán. Si la espira no se puede mover porque la fijamos de algún modo, yo estoy queriendo acercar a mi imán y voy a experimentar, si yo lo agarro con la mano, que cuando lo quiero acercar va a aparecer una fuerza que tiende a dificultarme el acercamiento. Como si acá hubiese un imán. ¿Se entiende? Vamos a ver el caso contrario y después nos metemos en la ley de Lenz. ¿Qué pasaría si alejase el imán?
Otra vez, consideremos, en este caso por simplicidad, que también el área va de izquierda a derecha. ¿Qué estaría pasando con el flujo de campo magnético? Y también estaría variando. Estaría variando. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Fíjense, y acá es muy importante esto porque puede llevar a confusión, y es habitual que hayan confusiones en esto. Por eso les planteaba el tema de los signos. El flujo inicialmente, en la foto 1, digamos, cuando está acá, ¿el flujo es positivo o negativo considerando que el área va de izquierda, el vector área va de izquierda a derecha? ¿Qué piensan? Positivo. Es positivo, porque o el campo magnético o las proyecciones del campo en la dirección del área están siempre en el mismo sentido. Entonces el flujo de campo magnético es positivo. Ahora, cuando esto se alejó un poco y está atrás, ¿cuál es el signo del flujo de campo magnético que atraviesa esta área? Sigue siendo positivo. Sigue siendo positivo, pero tiene un valor menor. Pasamos de un escalón a un escalón abajo. Disminuyó. Esto es simple de verlo cuando es positivo y positivo. Cuando son negativo y negativo, los flujos, ustedes pueden confundir y decir aumenta pensando que lo que aumenta es el módulo del flujo. Pero si el módulo del flujo aumenta y el flujo es negativo en los dos casos, el flujo en realidad está disminuyendo. Se hace más negativo o más positivo. Pasa de algo negativo a algo más negativo todavía o de algo negativo a algo más positivo. ¿Se entiende? Después lo vamos a ver con algunos ejemplos concretos. Pero bueno, en este caso lo que vemos es que aparece una corriente inducida en sentido contrario a la que teníamos en el caso anterior. Por lo tanto, fíjense que esta corriente que circula en sentido contrario genera un campo magnético inducido también en sentido contrario. Entonces acá aparece un polo sur y acá aparece un polo norte. Y el efecto, fíjense, si yo estoy alejando el imán, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo tengo mi espira y a la espira la dejo fija, no la dejo moverse, y a mi imán lo quiero alejar, lo que voy a experimentar es que me aparece una fuerza, yo voy a sentir si agarro el imán, que la espira me lo quiera traer. Yo lo alejo y la espira lo quiera traer hacia sí. Polo norte con polo sur. Esto está relacionado con la ley de Lenz. Lo que va a suceder es que, y acá voy a algo que dijo Gastón hace un ratito, y que es parcialmente correcto y por lo tanto es incorrecto, y que es una fuente de confusión muy habitual. Entonces les pido que me presten atención, porque es muy común confundirse en eso. Fíjense que acá el flujo de campo magnético habíamos dicho que estaba aumentando si consideramos el área que va de izquierda a derecha. ¿Sí? Cuando acerco el imán aumenta el flujo. Se induce entonces una corriente como esta acá, que genera un campo magnético, que es este que está acá, representado por esta línea de campo. Pero fíjense cómo es el flujo de campo magnético debido al campo inducido. ¿Es positivo o es negativo? El flujo de campo magnético debido al campo magnético inducido por la corriente inducida. Es negativo. Negativo. Fíjense, acá, el flujo de campo magnético, no el campo, el flujo de campo magnético está aumentando. Entonces la ley de Lenz me va a decir que la corriente inducida va a ser tal, o va a circular en un sentido tal, que el campo magnético inducido sea tal que tienda a generar un flujo de campo magnético que se oponga al que lo generó. Es decir, y acá por eso distingamos lo que es campo de lo que es flujo. Están íntimamente ligados, pero lo central es el flujo. Acá el flujo, espérenme que se me perdió el mouse.
el flujo de campo magnético está aumentando. Por lo tanto, el flujo de campo magnético inducido debe tender a oponerse al cambio, no al campo, al cambio de flujo. Si está aumentando el flujo, va a aparecer algún campo magnético que va a tender a disminuir el flujo de campo. Para que disminuya el flujo de campo, para hacerle la contra, porque estaba aumentando, ¿cómo hago para disminuir el flujo de campo? Bueno, tiene que circular la corriente sí o sí en este sentido que está acá. Para que disminuya, o digamos, para que aparezca un campo magnético que genere un flujo que haga disminuir el flujo total. El flujo está aumentando, entonces aparece un campo que tiende a disminuir ese flujo. Lautaro, Basualdo y Luciano. Profe, ¿existe una expresión matemática para poder calcular el módulo del flujo inducido a partir de un flujo magnético del imán celestito que está ahí, para no decirlo externo? Este que está acá, esta es la expresión. Y ahora la vamos a ir aplicando. Siempre vamos a recurrir a esto que es la ley de Faraday. Pero esa no es la FEM, profe. Yo estoy preguntando por el módulo del campo magnético inducido. Ok, ¿cómo calcular? Entiendo. ¿Cómo calcular? Vamos a la imagen que estaba mostrando recién. ¿Cómo calcular el campo magnético inducido? Bueno, para calcular el campo magnético inducido, lo que debemos calcular es la FEM. Con la FEM y conociendo la resistencia de esta espira, conocemos la corriente, con ley de Ohm. Conociendo la corriente que circula en algún instante por una espira circular, utilizando la ley de ¿quién? Ampere. No, en este caso no podemos usar Ampere, pero a Biot-Savart podemos conocer cuánto vale el campo magnético inducido porque conocemos la corriente. Claro, yo estaba pensando ya en un solenoide, por eso pues, dije la de Ampere. Está bien, pero está bien orientado en el sentido de, fíjense cómo se van conectando una cosa con la otra y se vuelve sinceramente complejo. Entonces, a este punto me interesa que me vayan siguiendo en lo que va apareciendo, lo que sucede y que el cuentito capítulo a capítulo, para no enchastrarnos, digamos, metiéndonos en arenas movedizas de las que no podamos salir. Ahora, fíjense en este otro caso contrario, y acá justamente se hackea esta idea que planteaba hoy Gastón, y que es intuitiva, parece al principio. Pero fíjense que acá el flujo de campo magnético está disminuyendo. Entonces debe aparecer una corriente que debe generar un campo magnético que tienda a aumentar el flujo de campo magnético. Entonces el campo magnético inducido va a estar en el mismo sentido, fíjense, que el campo que lo estaba generando. Pero acá el flujo está disminuyendo, entonces justamente tiene que circular una corriente que tiende a aumentar el flujo. Luciano. Profe, ahí si la FEM depende de la variación del flujo magnético, bueno, y por tanto la corriente depende de la variación del flujo magnético, eso me da a pensar como que independientemente de la potencia, por así decirlo, de la fuerza digamos, que tenga el imán, yo podría generar una corriente altísima en una espira. Bien, está muy bien la acotación. Yo puedo tener un imán que genera un campo magnético muy intenso y por lo tanto puedo tener un flujo de campo magnético muy intenso y sin embargo no hay FEM. Por más intenso que sea el campo y por más grande que sea el flujo. Lo importante es cuánto cambia el flujo. Por lo tanto, lo que tengo que buscar para generar una FEM importante, Luciano, importa el campo, importa el área, pero importa cuánto cambia el flujo. No cuánto vale el flujo en cada caso, sino cuánto es la magnitud del cambio del flujo. La velocidad con que muevo el imán, etc. ¿Se entiende? No sé si iba orientado para ese lado tu pregunta. No, sí, eso es lo que lo había hecho. Ok.
lo que yo le dije en realidad era que como depende del cambio, ¿sí? Del flujo, yo puedo Sí, generar una corriente muy alta independientemente de si mi campo magnético es muy débil. exacto, exactamente. Dicho de otro modo, exactamente es eso que vos decís. Puedo incluso con un campo débil generar un- un- una FEM intensa. Lo que Como importa es pasaba la en el variación. simulador. En el simulador Como pasaba eso, mientras más rápido le movía, más rápido variaba, entonces. efectivamente. Lo que tengo que maximizar, si quiero maximizar la FEM o la corriente inducida o el campo magnético inducido, es el cambio. ¿Eh? Con qué intensidad, digamos, con qué rapidez cambia el flujo. Hago un pequeño avance más y hacemos una pausa. Fíjense, les vuelvo a mostrar lo mismo. Aquí acercamos un imán a la espira y encontramos que mientras lo estamos acercando hay una corriente inducida. Mientras los estamos alejando, otra vez estamos cambiando el flujo, hay también una corriente inducida, tienen signos contrarios. En un caso circula la corriente en un sentido, en otro caso circula en sentido contrario. Y por más que el campo sea muy intenso, lo que estábamos diciendo recién, pero está quieto, hay un flujo, pero que no cambia con el tiempo, no hay corriente. Esto también se puede ver en este dispositivo. Fíjense, tengo una espira de hierro circular, enrollo cable como está puesto acá. Fíjense que de alguna manera generamos como una bobina, un solenoide acá y un solenoide acá. Fíjense que esta bobina está conectada al amperímetro. No está circulando ninguna corriente por acá. En principio esto está abierto, este circuito, pero ¿qué va a pasar cuando yo lo cierre? Tenemos dos fases. Una fase en la cual tenemos, fíjense que cuando el interruptor está abierto no hay corriente circulando por acá, obviamente. Cuando lo cierro y dejo pasar un cierto periodo de tiempo muy breve, va a haber una corriente. Esto la conocen ustedes, ¿no? Esto ya lo vimos. Que hay una batería, una fuente de corriente continua. La corriente va a tener un valor continuo. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer esa corriente? Después de un breve paso del tiempo. ¿Qué me dice la ley de Ohm? ¿Cuánto va a valer la corriente que circula por este cable? Y B sobre R. Exactamente, V, que es la diferencia de potencial entre estos dos bornes, sobre R. ¿Quién es R? La resistencia de todo el cable. Entonces va a circular una corriente. Pero hay un breve periodo de tiempo en el que pasamos de 0 a V sobre R. En ese periodo de tiempo, la corriente está cambiando. Mientras está cambiando la corriente, a ver, vamos a hacer una pausa. Cuando la corriente está ya estacionaria, vamos a partir de ahí, la corriente es I. Fíjense que una corriente que esté circulando por esta bobina genera un campo magnético en el interior que es incrementado por la presencia del hierro. Recuerdan ustedes que si metemos un núcleo de hierro dentro de un solenoide, aumenta el campo magnético en su interior. Entonces acá tengo un campo magnético. ¿Bien? Que es constante, porque la corriente es constante. Ahora, fíjense que esto no es un campo magnético, esto no genera un campo magnético uniforme porque no es un solenoide. Tengo pocas espiras. Acá tengo líneas de campo, así, ¿no? Saliendo, parecidas a las que tendríamos en un dipolo magnético. Por lo tanto, en esta bobina que tenemos acá, hay líneas de campo entrando, generadas por la corriente que circula por este circuito. Pero el flujo de campo magnético a través de esta bobina es constante. ¿Sí? Porque la corriente acá es constante. Pero, vamos a hacerlo al revés. Si yo desconecto el interruptor, paso de una corriente fija a 0. Y en el momento que está bajando la corriente, disminuyendo la intensidad de corriente, hay un cambio de corriente, por lo tanto, un cambio en el campo magnético generado por esta bobina, por lo tanto, una disminución
del flujo de campo magnético en esta otra bobina y eso va a inducir una corriente. También se va a producir una corriente en el momento en que yo conecto el interruptor, paso de corriente 0 a una cierta corriente V sobre R. Va a variar el campo magnético generado por esta espira en el interior de esta y por lo tanto va a variar el flujo de campo magnético y eso va a inducir una corriente que voy a poder medirla en este amperímetro. Hacemos una breve pausa. Espérenme que corto la grabación.